ya en la muestra que aplicaron y que reflejan las propiedades que se refleja en el instrumento que ustedes están analizando. ¿Cierto? Cuando hablamos de análisis factorial, recién les pedí que hicieran, sí, Ana, por favor, ya. Cuando hablamos de análisis factorial, les pedí que buscaran igual dos definiciones: análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. ¿Cierto? ¿Cuál es la función del análisis factorial exploratorio? Cuando no hay definidos los factores que se van a medir, como que busca cuáles son las variables que deberíamos considerar, como prueba. Con una corrección. Sí sabemos cuáles son. Que las conocemos, porque el instrumento fue creado. Lo que vamos a verificar es que realmente el instrumento refleje estas dimensiones, factores o componentes que nosotros definimos al inicio de la creación del instrumento. Pero ese es el confirmatorio. No, ese es el exploratorio. Los factores, componentes dentro del instrumento están dentro del exploratorio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chiquillos, no? ¿Sí? Validez de contenido. ¿Qué es la validez de contenido? Sí, muy bien. Tiene que ver más con eso. En realidad es... En el trabajo va eso, entonces quizás... Sí, es como la respuesta más operativa. No está incorrecta, por ahí, pero es más operativo lo que dice usted. ¿Ya? La validez de contenido tiene que ver que se refleje dentro del instrumento lo que teóricamente está comprobado tras una revisión bibliográfica del fenómeno variable que ustedes están investigando. ¿Ya? Se identifica que hay ciertos modelos que estipulan que el constructo presenta diversas dimensiones, avaladas teóricamente. Ustedes las van a reflejar. Y una forma de verlas, quizás no es la única, pero es la validación por jueces. Que incluso es otro tipo de validación, no está solamente asociada a la validez de contenido, tiene que ver con eso. La forma de poder verificar que realmente los componentes que yo digo que están, estos tres componentes, dentro del constructo, es a través del análisis factorial exploratorio. Es un procedimiento que me permite identificar que realmente el constructo está construido por tales componentes. Ustedes dicen tres, deberíamos encontrar que de manera importante hay tres componentes que están cargando significativamente, ya, o robustamente, en el constructo al cual ustedes quieren acceder. ¿Ya? Eso es validez, análisis factorial exploratorio. ¿Y el confirmatorio qué hace? Búsquela. ¿Qué hace el confirmatorio? ¿Qué era el confirmatorio? Si uno busca los factores. Yo había encontrado esa diferencia en que el confirmatorio confirmaba los factores que nosotros teóricamente habíamos establecido y el exploratorio lo que hacía era explorar quizás nuevos factores que no se habían contemplado pero que tienen relación con lo que nosotros queremos medir. Esa distinción es la que yo había encontrado. Pero hay una pequeña sutileza que nos falta. ¿Cuál es la unidad mínima del instrumento? Los ítems, ¿cierto? Nosotros, los ítems nos dan azarosamente, no sé, pero les pidieron ya que coloquen 40 ítems, con 40 ítems nos vamos a colocar cualquier cosa para que lleguemos a los 40, ¿cierto? Cada uno de esos ítems está construido para apuntar a estas variables de contenido que habían presentado anteriormente, estos factores de contenido. El análisis confirmatorio lo que busca es identificar que realmente existe una relación entre distintos ítems para conformar los factores. ¿Ya? Ya sabemos que hay tres factores. El análisis exploratorio nos dice, sabemos cuántos factores tenemos. Entonces el exploratorio me dice cuántos son y el confirmatorio me confirma que son tres factores. Así es, pero con los ítems o reactivos que conforman esto. Podemos saber cuál es la carga que tienen tantos reactivos para conformar tal instrumento. Perdón, tal factor. ¿Se acuerdan del test que hemos utilizado que utilizamos en estadística TMMS24? El test de inteligencia emocional. ¿Qué orden? Tiene tres factores y lo menciono tantas veces porque es súper sencillo.
tiene 8 reactivos que conforman el primer factor. Y están ordenados, son los primeros 8. Atención. Del 9 al 16, o sea, los siguientes 8, forman claridad, segundo factor. Y del 17 al 24, o sea, los 8 últimos factores, reactivos, conforman el tercer factor, reparación. Lo que hace el análisis exploratorio es identificar realmente la carga, y si realmente están cargando estos reactivos, estos primeros 8, en el factor 1. Los siguientes 8 en el factor 2 y los últimos 8 en el factor 3. Eso es lo que vemos. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Y ahora va a ser el análisis factorial. Tenemos un par de indicadores, ¿cierto? ¿Cuál es el primer indicador que nos arroja el análisis factorial? ¿Qué fue el primero que le expliqué? El gráfico explica la idea. ¿El gráfico ese? No, el gráfico de sedimentación es el penúltimo en realidad. Kaiser. El KMO. El Kaiser Meyer Olin, ¿cierto? ¿Ya? El KMO, ¿qué es lo que hace, chiquillos? A ver, según las definiciones que leyeron, ¿qué nos entrega el KMO? Compara un dato estadístico. Ya. Compara un dato estadístico de el ítem con ese mismo dato estadístico de todo el creo. Ya. Y si es mayor que cierto valor, se considera que que conforma una dimensión. ¿Sí? Que alcanza para conformar una dimensión. Sí, una variable, sí. Claro. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Está bien? Acá hay otra. A ver. Dice, se presenta la de Cállate. compara los coeficientes de correlación Sí. con los de correlación parcial. Esta es la correlación entre dos variables una vez que se ha eliminado la influencia de las demás variables. Esto nos indica si la muestra es adecuada o no para realizar análisis factorial. Ya. A mí me sale lo de la adecuación. ¿Ah? A mí también me sale lo de la adecuación. Análisis factorial, ¿qué dijimos? ¿Cuál era el objetivo? Identificar los factores. Entonces, ¿qué es lo que hace el KMO? Identifica si el modelo se ajusta, la muestra se ajusta al modelo factorial. Las palabras simples. ¿Ya? El KMO nos permite identificar esos chiquillos si es que podemos realmente hacer un análisis factorial. ¿Existen realmente factores dentro de esta variable que yo creo que? ¿Y cómo podemos ver eso? ¿Cuál es el indicador del KMO? ¿O cuál es el intervalo con el cual trabajamos en KMO, chiquillos? 0 a 1. De 0 a 1. ¿Cierto? Mientras más cercano a 1, mejor el KMO. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor hasta tope que podemos aceptar un KMO? 1. No, O sea, o pero sea, no debe ser eso no se va a dar. Pero el 0,9 sí, pero ¿cuál es lo ya aceptable? ¿De ahí? 7 para arriba. de 7. 7. 0,7 es aceptable, 0,5 ya es inviable aceptar un KMO de 0,5. Ya, chiquillos, así que sobre 0,7 encontramos valores del KMO que son bastante adecuados, ¿cierto? Ya, después tenemos la prueba de esfericidad del Bartlett. Sí, ¿qué será la prueba de esfericidad? Ahí están los rangos por si acaso. Se presenta como hipótesis nula que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. Por lo tanto, solo se procede a realizar el análisis factorial cuando esta prueba presenta una significancia inferior a 0,05. Así es. No, es que claro, es importante esto. Dice, en el caso de que hay un ejemplo acá que es un material que encontramos en el laboratorio. Se rechaza la hipótesis nula y se procede a realizar el análisis factorial de este conjunto de datos. Ya. Por lo tanto, ¿qué hace? A ver, otra definición. ¿Sí está ahí? Yo lo encontré como prueba de hipótesis nula, que las variables son incorrelacionadas. Es decir, evalúa si la matriz de correlaciones no es una matriz de identidad. Es aquella en la que no existe relación entre las variables. Es decir, si
si es identidad o hay varias dimensiones. Nuevamente volvemos a la definición o la función del análisis factorial. ¿Qué es lo que hace el análisis factorial? Identifica si hay factores. ¿Ya? En este caso, la prueba de felicidad de Bartlett ya lo que hace es plantear una hipótesis. ¿Ya? Establece que el modelo presenta factores. ¿Qué es eso? ¿Ya? El modelo, la variable con la cual estoy trabajando yo, presenta factores. Con Y la nula, estos factores, perdón, siempre se refiere como a las dimensiones. factores, componentes o dimensiones. Ya. Sí, se utilizan finalmente como términos similares. Factores, componentes o dimensiones. Perfecto, para ver si entendí. ¿Sí? Entonces lo que hace es que nos dice si es que las variables no se relacionan entre sí. Así es, pero ¿por qué dice eso? Porque quiere decir, a ver, recuerden que el análisis factorial lo que busca es identificar cuáles son los factores de un constructo, ¿cierto? Entonces la prueba de felicidad nos dice, primero, a ver, esto que estoy midiendo yo, ¿tiene factor? ¿Es unidimensional o es multidimensional? Eso dice. La prueba, la hipótesis de investigación dice que es multidimensional. Y la nula dice que no hay múltiples dimensiones, hay una sola. O sea, está repetido al final. Eso busca, eso busca identificar, sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos eso? A través de el valor P. Claro. La significancia, revisamos la significancia. Nosotros tenemos un criterio con la significancia, ¿cierto? ¿Cuál es el criterio con el cual trabajamos, chiquillos? 0,05, ¿cierto? Si el valor P es igual o inferior a 0,05, ya yo refuto la nula y me quedo con la investigación. En este caso, un valor igual o inferior a 0,05 nos diría que Que hay varias dimensiones. En el caso de eso es. Se apunta a un modelo multidimensional. Podemos seguir adelante. Si no, hasta ahí no han llegado, no hay nada que hacer. Ya nos dice que no hay dimensiones. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un KMO de 0.888. ¿Qué hacemos, chiquillos? ¿Están notando esto? Como está cercano al 8 es muy bueno. sí, porque está cerca del mundo. ¿Ah? Claro, pero no, cerca de 1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que se puede hacer con análisis factorial. Claro. El modelo se apunta, ¿cierto? La muestra se apunta al modelo en el que estoy trabajando, ¿cierto? Y ustedes saben la definición de los datos, ¿cierto? Indica que es útil, finalmente, en este caso, realizar un análisis factorial. Ahora, tenemos significancia de 0,00. Ya, esa significancia es de la prueba de felicidad de Bartlett, ¿cierto? ¿Qué nos dice eso, chiquillos? ¿Qué hacemos ahí? Se rechaza la hipótesis nula. Se hace la hipótesis nula, ¿cierto? ¿Cuál es la hipótesis nula ahí? Que era unidimensional. Sí, modalidad de identidad, ¿cierto? Como mencionaron, ¿cierto? Y en este caso hay múltiples dimensiones. Por lo tanto, se ajusta ya a la revisión del análisis factorial. Entonces, ambas pruebas son para lo mismo. Simplemente identificar, se ajusta al modelo y lo vemos a través de un valor P. Filas. ¿Ya? ¿Qué prueba viene después, chiquillos? ¿Qué hace eso? Esa es un poco más compleja de entender. La matriz de componentes rotados. Dice que se utiliza para calcular la matriz de factor rotado a partir de la matriz de factor original, no rotada. ¿Ya? O sea, rota los componentes. Hace una rotación de los ítems, ¿ya? Para identificar si es que se va a ajustar a este constructo con el cual yo voy a trabajar. Y correlaciona el reactivo con el constructo en sí. ¿Ya? Aquí tenemos valores. ¿Cuáles son los valores con los que trabaja el componente rotado, chiquillos?
igual que el cambio, tiene el mismo valor, de 0 a 1. Mientras más cercano a 1, podemos ver que los reactivos se ajustan ya con el constructo con el cual estamos trabajando. Miren, tenemos un ejemplo acá. Acá. Tenemos distintos tipos de ítems reactivos. ¿Ya? Un poquito. Está con componentes principales, por lo tanto siempre hay un valor 1 cuando hay componentes principales. ¿Ya? Y lo que hace es relacionar, ¿ya?, cada uno de los ítems con la variable que estoy midiendo yo. Y fíjense los valores que tenemos. Tenemos solamente valores cercanos a 1. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que los ítems realmente reflejan la variable con la cual estoy trabajando yo. ¿Ya? Pero esta no es lo importante. Es la que sigue. Esa. ¿Cierto? Varianza explicada. ¿Qué es la varianza? Partiendo por orden. Varianza. Medida de dispersión. Medida de dispersión, ¿ya? ¿Ah? Si nos ponemos técnicos, la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Si nos ponemos más pesados, ya tiene que ver con el promedio de todas las desviaciones de las desviaciones que presentan cada uno de los datos con respecto a la media, que va al cuadrado. Lo que acá es una compañera, más que suficiente, es un indicador de dispersión, ¿cierto? La varianza explicada, ¿qué es lo que hace, chiquillos? Muestra la varianza de cada uno de los factores en relación también con como que lo compara, ¿no? Con Sí. la varianza general, ¿no? Correcto, con el constructo en general, con lo que estamos midiendo. ¿Ya? Y aquí tenemos que recordar cuántos constructos habían definido ustedes. ¿Tres, las chiquillas? ¿Dos? 12. 8. ¿Ya? ¿Carlos? ¿Ah? 2. 12. 3. No, 2. 2. Ya, bien. Ya. A ver, 3. definiciones de varianza. ¿Está bien lo que me dijo Alfonso? No, caché. Yo quiero más. No, más que te digan. Ya, varianza explicada. Está lo que sale acá, pero igual es medio confusión una cosa. A ver, ya. Dice la tabla está una tabla acá. En la tabla de la varianza total explicada se exponen los autovalores, la varianza explicada y la varianza acumulada de cada autovalor. En la primera columna la solución inicial, la cual en este caso consta de 22 componentes, los cuales implican el 100% de la variabilidad. Esta solución inicial no es la definitiva ya que está basada en un método de extracción que busca explicar el 100% de la varianza de los datos extrayendo tantos factores como ítem existen en el cuestionario, por lo tanto no hay reducción de dimensiones. Tenemos demasiados factores. ¿Ustedes están hipotetizando cuántos factores? 54. No, son los ítems, ¿cierto? Ah, ¿Cierto? 3. Bueno, entonces le está marcando 22. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que existe una varianza, primero probablemente en estos 3 componentes que ustedes generaron. Probablemente. Pero estos son ejemplos, no es nuestro. Ya, conforme. Es algo general de la Pero hay varios factores más que están midiendo, que se están agrupando, que ustedes a lo mejor no consideraron en un momento. Ya puede pasar de repente esto con reactivos que a lo mejor son demasiado similares entre sí y que nos ajustan realmente a lo que ustedes habían definido en un principio. ¿Ya? A ver. Cuando ustedes miden algo, a ver, espiritualidad, ¿cierto? Ustedes crearon un instrumento para medir espiritualidad. ¿Ya? Ese instrumento contempla que existen 8 factores, 8 dimensiones, 8 componentes, que nos permiten entender lo que es la espiritualidad asociada a la revisión bibliográfica, ¿cierto? Con esos 8 componentes, si yo los aplico en una muestra en particular, ya voy a identificar que
esos componentes me ayudan a explicar la espiritualidad. ¿Pero me lo explican al 100%? No creo. Claramente no. Probablemente hay otros factores que igual, o que esos otros factores explican cierto porcentaje de la espiritualidad. Trataron de abarcar lo más posible lo que significa la espiritualidad, pero hay otros elementos que escapan a mi medición. La espiritualidad, en palabras simples, es más que los otros factores que definieron. ¿Cierto, chicos? Recuerden que, y ojo, estoy hablando de la muestra en la cual ustedes aplican. ¿Ya? Es más que eso mucho. Hay otras cosas que igual en la espiritualidad, cosas distintas a lo mejor a lo que ustedes midieron. Ansiedad. La ansiedad se explica por la sintomatología presente, ¿cierto? Motora, cognitiva y fisiológica. ¿Ya? Pero también hay otros factores que explican igual la ansiedad, ¿cierto? Hay otros tipos de indicadores también que explican finalmente la ansiedad y que escapan finalmente de lo que están midiendo ustedes. Entonces la varianza explicada nos va a decir cuánto del constructo que estoy midiendo yo a través de un componente, a través de dos componentes o a través de la suma de estos componentes me permite explicar el constructo que ustedes están viendo. ¿Y cuánto se me escapa? Por supuesto, el porcentaje diferente. Como para tratar de decirlo en palabras sencillas, entonces sería, ya que conocemos claro que es la varianza, porque tiene que ver con la medida de la con este valor, la varianza, los valores propios. Es el porcentaje de varianza que implica cada valor, o sea, cada factor. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos 8 dimensiones. La primera dimensión, que es sentido, podría implicar el 50% de la varianza. Así es. Del constructo que está midiendo ustedes. Exactamente. La espiritualidad. Claro, entonces va a abarcar el 50%. Ese es la... Puede que sea el factor más importante para medir espiritualidad. Correcto. Y los otros 6, perdón, los jóvenes, la suma está medio mala. Los otros 7, ¿verdad? Ya nos indican cuánto es el porcentaje restante que nos entregan. Pero, profesor, ahí se debería esperar entonces que no hubiera varianza. O sea, para que uno de los factores, o sea, de los constructos, el que tenga más varianza significa que ese documento no estaría sirviendo. Es el que más le sirve, al contrario, es el que mide más robustamente el constructo que ustedes están midiendo. El que es porcentaje de varianza. Sí. Miren, déjenme. O sea, hay un valor de varianza general y esa dimensión representa un porcentaje de cómo se distribuye esa varianza. Miren, chiquillos, a lo mejor con este ejemplo podemos revisar. Ya. Acá estamos midiendo un constructo que está hipotetizado para 3 factores, 3 componentes, pero fíjense, marcó 10 la mole electrónica. Ya, no se costó uno esperar, me marcó 10 componentes. ¿Ya? Yo reviso el primer componente y, tal como menciona el profesor Carlos, es importante, miren, tiene un 59,9, tiene un 60% el primer componente. Ya, de la varianza explicada del constructo. El segundo componente